Bienvenidos a un episodio de Lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Querido pueblo de Dios, el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de los sacramentos. Hemos tenido ahí algunos otros temas para seguir alimentando pues nuestro conocimiento, seguir alimentando nuestra fe, ¿verdad? Que podamos también ir compartiendo estas devociones que vamos teniendo como pues pueblo de México y que seguiremos compartiendo más a fondo. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar este siguiente sacramento de iniciación cristiana, que es el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es un sacramento que ha estado muy debatido, ¿verdad? Porque primero lo hacíamos, bueno, hace muchos años, cuando estaba el cardenal Darío Miranda, el cardenal Ernesto Corripio, se hacía el sacramento en la catedral, ¿verdad? Luego iban, bautizaban allá a los niños y en ese mismo momento también se les hacía el sacramento de la confirmación. Después, ¿verdad? Va un poquito como se va viendo la cuestión pastoral y todo esto y va cambiando y después se dice que la confirmación va después de recibir la Eucaristía, ¿verdad? El sacramento de la primera comunión, o va antes de recibir la Eucaristía y así estamos como en este debate constante o cotidiano. Ahora aquí en la Arquidiócesis de México, ¿verdad? Se puso ya una edad para la Eucaristía y otra edad para el sacramento de la confirmación para poder tener una catequesis continua. Pero bueno, adentrándonos dentro de este sacramento, lo primero que quisiera compartir con ustedes es que el sacramento de la confirmación es un sacramento que nos configura con Cristo y también nos incorpora a la iglesia de manera plena. Estas dos partes quisiera que las pudiéramos como tener un poco claras. ¿Qué es configurar? Configurar es dar una determinada forma a algo, ¿verdad? Ya sea, podemos decir formar o modelar algo. Cuando nosotros jugamos con plastilina, pues vamos modelando la figura que nosotros queremos, ¿verdad? También cuando decimos o nos referimos a la cuestión de la formación pues en nuestros hijos o en nuestros ahijados o en nuestros sobrinos, ¿no? En general con los niños, pues la formación es esto, irles, ¿verdad? Formando, irles dando una forma para, como decía mi abuelita, que el día de mañana puedan ser jóvenes de bien, ¿verdad? O puedan ser hombres de bien o mujeres de bien. Entonces, el que nosotros nos configuremos con Cristo es precisamente que nos vayamos moldeando, que nos vayamos formando, que vayamos conformando, nos vayamos haciendo de determinada forma, y la determinada forma es Cristo, que es el modelo. Y Cristo, ¿verdad? El modelo, pues que es el modelo del amor, ¿no? Que es el modelo del amor, de la caridad. Bueno, la caridad va pegada con el amor, ¿verdad? El modelo de la paciencia y el modelo también de este pastor que va escuchando y que va compartiendo con los demás, que va viendo por los más necesitados, que va viendo por los pobres, que va viendo por los enfermos. En este ámbito nos tenemos que ir formando, nos tenemos que ir configurando, nos tenemos que ir modelando. Entonces, para que nosotros, bueno, en esta primera parte, ¿verdad? El sacramento que nos configura con Cristo, este sacramento nos va a ayudar precisamente a configurarnos más con Cristo, y después dice una incorporación plena a la iglesia. Y el incorporarnos a la iglesia es que nosotros nos vamos a unir, ¿verdad? A la iglesia. Nos vamos a unir como se une una amalgama a los dientes, así nosotros también nos vamos a unir a la iglesia. Y en este podernos unir a la iglesia, debemos tener en cuenta la cuestión de los verbos. En todo nuestro caminar, ¿verdad? Como en el español, es importante esta parte de los verbos. El verbo incorporar es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir un verbo transitivo? Es un verbo que transita, es decir, un verbo que camina, que es decir, el sujeto, ¿verdad?, va a hacer que camine hacia la acción, como por ejemplo el verbo golpear, ¿no? El verbo golpear es un verbo que es transitivo y que todos lo conocemos, porque precisamente si acercamos a un niño, ¿verdad?, y lo golpeamos, le pegamos, entonces la acción va a transitar hacia el niño, va a recaer, en el niño va a recaer a la persona que nosotros golpeamos. Entonces el verbo golpear es un verbo transitivo que camina de la persona hacia otra parte o hacia otra persona. Entonces, el incorporarse a la iglesia también es este verbo transitivo que camina, es decir, nosotros vamos a caminar para unirnos a la iglesia, para entrar dentro de la iglesia.
Y ahora, teniendo en cuenta estas dos o estos dos momentos, ¿verdad? Que nosotros nos configuremos con Cristo, que nosotros nos incorporemos a la iglesia, entonces ahora sí podemos decir que el sacramento de la confirmación es un sacramento importante y es un sacramento que también muchas veces hemos malentendido nosotros. ¿Por qué lo malentendemos? Porque muchas veces, ¿verdad? Decimos, voy a ir a mi curso de confirmación. Y lo que entendemos es que nosotros, yo, ¿verdad, Alejandro? Voy a ir a mi curso de confirmación para confirmar mi fe, ¿verdad? Y entonces voy y confirmo mi fe. Y no es así. El sacramento de la confirmación no es así. Por eso es importante la labor de papás y padrinos a partir del bautismo. En el bautismo, cuando se entrega el cirio a los papás y los padrinos, ¿verdad? Se les dice, ustedes quedan y son responsables de que esta fe que se ha depositado en el corazón de su hijo y de su ahijado no se apague jamás, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que luego después del bautismo hay veces que no vemos ya a los ahijados otra vez, ¿verdad? O ya no hay contacto, se pelean los papás con los padrinos y no hay contacto y entonces pues ya nada más se sabe que está ahí el padrino, o a lo mejor sí sabemos quién es el padrino, pero no tenemos un acompañamiento, no tenemos una cuestión constante. Por eso es importante esta parte de los padrinos, que también ya lo tocaremos en un episodio aparte. Pero en este caminar, ¿verdad? No se trata de que yo, Alejandro, voy y confirmo mi fe, sino más bien la iglesia es la que va a confirmar mi fe. La iglesia es la que va a decir, sí te voy a confirmar. ¿Por qué? Porque me has dado testimonio de que eres un buen cristiano, me has dado testimonio de que te estás configurando con Cristo, ¿verdad? Me has dado testimonio de que sí crees en Dios, de que cumples con los mandamientos, de que has cumplido con, pues, con la parte sacramental que te toca, ¿verdad? Que has cumplido con distintas cosas. Entonces la iglesia se da cuenta de eso y entonces la iglesia dice, por eso te voy a confirmar, por eso voy a confirmar tu fe. Y esto es como lo siguiente, nosotros cuando, si recordamos cuando fuimos estudiantes, ¿verdad? Cuando éramos niños íbamos a la escuela y nos poníamos a estudiar para un examen, pues no iba yo con la maestra, ¿verdad? Y le decía, maestra, mire, fíjese que si estudié, póngame 10. Y la maestra decía, sí, te voy a poner 10 sin hacerte el examen. Pues no, ¿verdad? La maestra, ¿qué es lo que decía? Mira, qué bueno que estudiaste. Te voy a dar el examen, porque si tú estudiaste, pues en el examen vas a contestar todas las preguntas bien y entonces te voy a poner 10. Es decir, la maestra va a confirmar que tú tienes el conocimiento de lo que te va a preguntar en el examen para ponerte determinada calificación o para ponerte el 10, ¿verdad? De calificación que tú le dices a la maestra. Justamente esto es la confirmación. La iglesia confirma que tú tienes los elementos necesarios, como les decía, de configuración con Cristo, de incorporarse a la iglesia, para entonces poder confirmarte y que todo esto tenga pues un potencial o tenga algo más, digamos, más fuerte, ¿no? Por así decirlo, esto más fuerte, les decía yo en el episodio de los sacramentos, cuando tocamos este punto de los sacramentos de iniciación cristiana, que el sacramento de la confirmación robustece, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo se nos haya dado un poquito en el bautizo y luego se nos haya dado otro poquito en la confirmación, ¿verdad? Y luego quienes van a ser sacerdotes se les dé otro poquito en el sacerdote y quienes van a ser obispos otro poquito cuando sean obispos y entonces el Papa sí tiene todo el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, ¿verdad? Se nos da en plenitud desde el bautismo, pero en este sacramento de la confirmación el Espíritu Santo nos va a robustecer. Este robustecer es como cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos ejercicio, cuando estamos pasando de la infancia a la adolescencia o a la vida joven, ¿verdad? Que dicen las mamás, es que ya embarneció, ¿verdad? Es decir, es que ya mi cuerpo ya robusteció. ¿Por qué? Pues por la alimentación, por el ejercicio, ¿no? Aquellas personas que van al gimnasio, esta parte a lo mejor la pueden entender mejor, ¿verdad? Porque el ir al gimnasio pues implica horarios de ejercicio, implica una dieta, ¿no? Implica ciertas cosas que los hacen precisamente fortalecerse, los hace robustecerse. Entonces, de la misma manera, la confirmación nos hace que nosotros nos podamos hacer robustos en la fe, ¿verdad? Y esto de hacernos robustos en la fe es precisamente porque se nos conceden, ¿verdad? Estos dones o estos dones
del Espíritu Santo que ya conocemos, los 7 dones, como que explotan en nosotros. Y entonces eso nos robustece y es lo que vamos a seguir caminando adelante para los demás sacramentos. Entonces, bueno, y también este sacramento es un sacramento que imprime carácter. La impresión del carácter es algo que debe de ser muy elemental y muy claro para nosotros, porque los sacramentos que imprimen carácter es el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, ¿verdad? Y estos sacramentos, el imprimir carácter quiere decir que va a haber sobre nosotros una marca indeleble, una marca que no se puede borrar ya. Y esa marca que no se puede borrar es lo que nos da esta pertenencia a Dios. Dice en el libro del Apocalipsis que en el final de los tiempos, dice Dios, ¿verdad? Reconocerá a aquellos que están marcados, aquellos que tienen el sello. Precisamente es lo que nos da estos sacramentos. Y el sacramento de la confirmación nos da esta marca espiritual, esta marca indeleble que no se puede borrar, con la cual nosotros vamos a ser reconocidos como hijos de Dios y que nosotros nos podemos reconocer, ¿verdad? Propiamente como hijos de Dios, como pertenecientes a la iglesia, en el ir caminando. Y entonces, en este robustecimiento que nos da la confirmación, por eso es importante tener el caminar de nuestra catequesis, que luego nos quejamos porque son 2 años, ¿verdad? Y andamos buscando en dónde es en 6 meses o en 3 meses para no estar yendo constantemente, pero no, de lo que se trata, como les digo, es de que la iglesia confirme que nosotros estamos siendo buenos cristianos. Y a través de confirmar que nosotros estamos siendo buenos cristianos, entonces se nos concede este sacramento que nos da precisamente el adentrarnos plenamente o incorporarnos plenamente a la iglesia y el poder configurarnos con Cristo. También en esta parte, este don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la confirmación, es un regalo que nos hace el Espíritu Santo y como este regalo que nos hace el Espíritu Santo, nos vinculamos perfectamente con la iglesia, ¿no? El vincularnos con la iglesia es que nos vamos vinculando de una manera muy fuerte, ¿no? Con una fuerza muy grande que nos hace unirnos a la iglesia y en este unirnos a la iglesia vamos nosotros pues compartiendo con los demás, vamos haciendo esta comunidad, ¿verdad? Entendemos entonces cuál es nuestro compromiso como cristianos, pero les digo, para este momento sí es importante el acompañamiento de papás y de padrinos a lo largo, o más bien desde el bautismo hasta que lleguemos a la confirmación, porque precisamente en nuestro nombre, ¿verdad? Los que fuimos bautizados de bebés, en nuestro nombre hicieron o profesaron la fe nuestros papás y nuestros padrinos. En la confirmación, nosotros mismos vamos a profesar nuestra fe, porque como les digo, es como en el examen de la escuela. Yo voy a contestar la pregunta, ¿verdad? Porque me la sé. Entonces, el que yo profese mi fe es precisamente porque estoy consciente ya de lo que estoy profesando, de lo que voy a hacer, del compromiso que tengo yo con la iglesia, ¿no? De la pertenencia, o más que compromiso, de este unirme hacia la iglesia, ¿no? Para configurarme con Cristo, y soy consciente de esto que estoy realizando. Y bueno, en ese momento, ¿verdad? Ya nosotros, digamos, podemos ir caminando. Esto es un poco también como los bebés, ¿verdad? Los bebés cuando empiezan a caminar, pues primero van gateando, después, ¿verdad? Ya empieza la mamá, ay, un solito, un solito, un solito, ahí va caminando el niño, ¿verdad? Y ya se va a caer y luego lo agarramos, ¿no? Y después ya el niño empieza a caminar solo. De la misma manera, en la fe también tenemos que ir caminando de esta manera. En el bautizo, pues vamos gateando, ¿verdad? Vamos gateando conforme vamos creciendo en la fe, en el acompañamiento de papás y padrinos, entonces ya vamos haciendo estos solitos para llegar a la confirmación y entonces poder caminar solos en nuestra fe con esta unión que estamos haciendo nosotros hacia la iglesia. Por eso la confirmación, digamos, no es una ratificación del bautismo que yo haga, ¿no? Que diga, ay, como ya estoy bautizado, entonces ahora voy a ratificar mi fe y entonces ya me confirmo. No, no, no. Sino nosotros tenemos que demostrarle a la iglesia, ¿verdad? Que somos buenos cristianos para que la iglesia entonces diga, sí, te voy a confirmar. O si eres digno de poder confirmar. Dentro de esto hay dos últimas cuestiones. Primero, quien aplica el sacramento de la confirmación es el obispo.
¿verdad? De la diócesis o quienes vaya a delegar el obispo, es decir, a sus obispos auxiliares, ¿no? Aquí en nuestra arquidiócesis de México, y que puede ser el lugar propio, pues siempre es una iglesia. Y dentro de estos signos sensibles que les decía en los sacramentos, en la confirmación vamos a encontrar dos signos sensibles. El primer signo es la imposición de manos, ¿verdad? El obispo va a hacer una oración y entonces va a imponer las manos así sobre todos. Digo, por lo regular en la Ciudad de México que las confirmaciones pues son muchos niños, ¿verdad? Es raro la comunidad en donde haya una confirmación, digamos, de 10 niños o de 15 niños, ¿no? O 5 niños. Por lo regular siempre pues son muy masivas las confirmaciones. Entonces el obispo desde la sede, desde donde está haciendo las oraciones, impone las manos, ¿verdad? Pero este es el primer signo, el signo de la imposición de las manos. El segundo signo que vamos a tener, también este signo sensible que podemos ver y sentir, es la cruz que se hace en la frente al momento de ser confirmados, que es con el crisma, ¿verdad? El obispo también nos va a crismar la frente y entonces precisamente para poder recibir este sacramento de la confirmación. Y después un signo que es muy controversial, que a mí no me agrada mucho, que es el signo de la paz. Antes del concilio, no recuerdo exactamente por qué, pero antes del concilio, ¿verdad? Me parece que estaba prescrito que el signo de la paz se hiciera como con una caricia de fraternidad, de amistad, de bienvenido en esta parte, ¿no? De ya vas a caminar solo en la fe, ¿no? La iglesia te está confirmando porque eres un buen cristiano, entonces como que bienvenido, ¿no? Hacia la iglesia. Y entonces se daba este signo de la cachetada, ¿no? Que todavía está, en algunos obispos todavía está presente, que es el signo de la paz. Pero bueno, no es necesario que sea un signo que diga que se dé la cachetada como ese signo de paz, ¿verdad? El signo puede ser dándole la mano al confirmado, ¿verdad? O puede ser también a través quizá de un pequeño abrazo o una pequeña palmada aquí en el hombro, ¿no? Este puede ser el signo de la paz, no es necesariamente como esta parte de dar una cachetada, y más ahora con tantas cuestiones que ha salido en torno a los derechos o a las agresiones que pueda haber hacia los demás, este puede ser un buen signo de la paz. Y a través de estos signos, también otro signo que es sensible y percibimos por medio del oído, son las oraciones que va a estar haciendo el obispo. De hecho, quienes han ido a una confirmación, si no cuando hay en su parroquia vayan a alguna confirmación, se van haciendo, digamos, moniciones, ¿no? Que son palabras, pues, que va haciendo una persona, un monitor, que va haciendo para introducir los momentos que se van teniendo a lo largo de la confirmación. Entonces, el monitor va a decir, el obispo ahorita va a imponer las manos sobre los confirmandos, ¿no? A lo mejor muchas veces también el obispo va haciendo estas municiones, ¿no? De unámonos en oración por estos hermanos nuestros y va a imponer las manos, ¿verdad? El obispo va a pasar o van a pasar para que el obispo les crisme en la frente, ¿no? Y les dé el saludo de la paz. Y a través de esos momentos son, ¿verdad? En este sacramento son estos signos que podemos nosotros ver o estos signos que son visibles para cada uno de nosotros en torno al sacramento de la confirmación. Y ya por último, para terminar esta parte del sacramento de la confirmación, podamos también nosotros saber, ¿verdad?, que el caminar en la catequesis, pues es el buscar esta configuración con Cristo, buscar unirnos a la iglesia para que entonces podamos ir comprobando y podamos ir corroborando nuestra fe y no sea algo que nosotros pues nada más dejemos, ¿verdad? Y como les digo, siempre es importante ese acompañamiento de papás, de padrinos, para poder caminar hacia la confirmación y habiendo recibido el sacramento de la confirmación, poder seguir caminando solos en nuestra fe. Tenemos dos cosas muy interesantes, me parece. Primero, en torno a este sacramento de la confirmación, ¿verdad? Me comentaban que en una comunidad, al momento de solicitar, pues, los documentos, ¿no? Solicitar los papás, los padrinos. Por ahí algunas personas le dijeron al padre que no sabían quiénes iban a ser los padrinos. Y entonces el padre respondió, pues que sean los papás.
¿verdad? Los papás que sean los padrinos. Y bueno, si yo, como les decía hace rato, estamos caminando, ¿verdad? Como los niños, ¿no? Vamos caminando poco a poco y la confirmación se trata ya como de ir soltando, ¿verdad? Ir teniéndolos solitos, pues bueno, necesitamos precisamente que si haya padrinos que tengan testimonio, ¿verdad? De fe, que vivan una vida cristiana, que hayan acompañado precisamente al pequeño, ¿verdad? A lo largo de la vida, es decir, de la vida cristiana, del bautismo a la confirmación, y no buscarnos ahí quien sea, ¿no? Lo ideal es que sean los mismos padrinos del bautismo, que son quienes van acompañando al pequeño hasta este momento, ¿no? O quizá hasta después. También hay quienes luego los padrinos de bautizo los ocupan también, o les piden, perdón, no ocupan, les piden que sean padrinos de velación en el matrimonio, ¿no? Entonces, el caminar precisamente del padrino, la función del padrino es, en dado caso que los papás no estén, o en dado caso que los papás vivan una situación irregular delante de la iglesia, entonces los padrinos son aquellos que van a acompañar, ¿verdad? Estos niños. Entonces no pueden ser los papás los mismos padrinos de los niños. Los papás pueden estar como testigos, ¿verdad? De que su hijo está recibiendo el sacramento de la confirmación, pero no pueden ser los padrinos, no pueden ser quienes les acompañen, porque entonces ya no hay, ¿verdad? Ese acompañamiento, ya no hay esta labor que también les toca a los padrinos y que se debe de ir caminando en conjunto papás y padrinos. Entonces, para que lo tengamos presente y en esos casos, ¿qué podemos hacer también? Ya en un caso extremo, ¿verdad? Que no encontremos a nadie de nuestra confianza, que la catequista, ¿verdad? Porque también puede ser la catequista la madrina, ¿no? Puede ser alguien que participe dentro de la iglesia, que nosotros veamos que da un testimonio de fe. Bueno, en dado caso que todo esto no nos funcione o no lo tengamos nosotros así a la mano, entonces podemos recurrir al sacerdote que es el padrino. ¿Por qué? Porque él es el pastor de la comunidad, él es quien va acompañando a la comunidad, él es quien a través del bautismo abre la puerta, ¿verdad?, de los sacramentos y hace la entrada a la iglesia de cada uno de nosotros. Y entonces él también, ¿verdad?, es responsable de acompañar a estos pequeños en la fe. Entonces, que también podamos tener presente eso y lo podamos ir compartiendo, ¿verdad? Y podamos pues ver que no es adecuado que los papás sean los mismos padrinos o los padrinos sean los papás. Necesitamos buscar a alguien diferente. Bueno, espero que haya quedado solucionada esta duda. Luego, por otro lado, nos comentaron ahí en un video, en otro momento, nos comentaron ahí, en uno de los videos, el rezo del rosario. Decía, pues es que yo me duermo cuando estoy rezando el rosario y entonces mejor me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que el primer principio, digo, primero no espantarnos, ¿no? Por, ¿cómo se llama? Porque nos dormimos cuando hacemos una oración o cuando rezamos o yo al menos también creo que no debemos de tener estos malos pensamientos, digo yo, porque luego hay quienes, por ejemplo, están rezando, ¿no? El rosario y pues sabes que gana el sueño, ¿no? O por cualquier cosa, si porque a lo mejor nos aburre, si porque a lo mejor estamos cansados, ¿no? Puede haber un sinfín de cosas, pero también de repente no falta algunos hermanos católicos, ¿verdad? Que dicen, es que el diablo te está atacando, por eso no puedes rezar, ¿verdad? Y entonces hay que hacer un exorcismo. No, yo creo que no hay que llegar como a tantos extremos, sino más bien yo creo que tenemos que ir buscando la manera de cómo hacerlo pues atractivo para nosotros, cómo hacerlo digerible para nosotros, ¿no? Y tener siempre el principio, porque nos decía esta persona que se ponía, ¿verdad? Que luego empezaba a rezar y como pues le aburrió, se quedaba dormido, esto, entonces pues hacía algunas otras cosas de qué hacer. Esto también es muy importante y podamos tener el principio de San Benito Abad, ¿verdad? El principio de San Benito Abad, que es ora y labora, ¿no? O sea, es decir, mientras ora tú trabajas, ¿no? San Benito Abad le decía eso a los monjes, hay que trabajar y entonces mientras estén trabajando ustedes, estén haciendo oración constantemente. Entonces, de la misma manera nosotros podemos hacer eso. Primero tener este principio. Si nosotros estamos solos en casa, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo las cosas, que si nos toca lavar los trastes, que si nos toca hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Pues entonces podamos tener ese principio mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo algo, podamos nosotros orar, podamos ir rezando ahí el rosario. Y un consejo que a mí me gustaría darle a esta persona en torno al rezo del rosario es que busquemos darle sentido.
¿Yo cómo lo hago? Digo, yo también hay veces que también digo, voy a rezar el rosario para quedarme dormido más rápido, ¿verdad? O cuando me da insomnio. Pero, ¿cómo poder hacer y darle sentido al rosario? Nosotros podemos, bueno, sabemos que Rosario cuenta con un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, ¿verdad? Y así se va repitiendo 5 veces por los misterios. A lo mejor esto nos puede resultar tedioso, nos puede resultar agobiante, ¿no? Nos puede resultar repetitivo, ¿no? Nos podemos equivocar y no sabemos si contamos una o dos, ¿no? Entonces, primero, yo les recomiendo que podamos, ¿verdad? Por misterio ofrecerlo pues en algo concreto, ¿verdad? Vamos a decir, el primer misterio lo voy a ofrecer pues por la salud a lo mejor de mis papás, por la salud a lo mejor de alguno de mis hermanos, por la salud de algún vecino, por la salud de algún conocido que tengo, ¿verdad? El segundo misterio, no sé, lo voy a ofrecer, ¿verdad? Por el seguir caminando en la santidad de los matrimonios, ¿no? El tercer misterio lo voy a ofrecer pues por todos los niños, o si tengo yo niños en casa, ¿verdad? Lo voy a ofrecer por cada uno de los niños que tengo en casa. Y entonces a través de esto, si nosotros tenemos una intención especial en cada uno de los misterios, le vamos dando más sentido a nuestro rezo y le vamos también, nos vamos también nosotros comprometiendo, ¿verdad?, a rezar por tal o cual persona que tenemos nosotros presente. Ya también también lo podemos reducir. ¿Reducir a qué me refiero? A que podamos hacer el decenario. También hay decenarios, ¿no? Que podemos ofrecer un misterio. Estos a mí me ha llamado la atención. He visto mucha gente que los va rezando en el metro, principalmente donde me he encontrado gente que va rezando el decenario. Pero también lo podemos hacer así, ¿verdad? Podemos decir, vamos a ofrecer este decenario, ¿no? Hago o nombro un misterio, pues, del rosario que yo me acuerdo en ese momento, y el Padre Nuestro lo voy a ofrecer por mi salud, ¿no? La primera Ave María la voy a ofrecer por tal o cual cosa, o la salud de algún conocido, ¿no? Algún familiar, y así podemos ir ofreciendo cada una de las Aves Marías también por alguna necesidad o alguna intención que podamos nosotros ir teniendo. Entonces, en esto podamos hacerlo así, bueno, o es mi recomendación para que podamos nosotros irle dando sentido, irle dando sabor al rosario y a las oraciones que podamos hacer. Recuerden que el Evangelio nos dice eso, ¿verdad? Ustedes son la sal del mundo y la sal es lo que le pone sabor a las cosas. Por eso pongamos de nosotros sabor también a nuestra oración, sabor también a nuestro rosario. Y bueno, por último, antes de despedirnos, quisiera felicitar a la señora Marta, que nos sigue en el canal, nos ve ella y su nieto Ángel, ¿verdad? Saludos también a Ángel, y a la señora Marta de manera especial porque cumplió años el 26 de febrero, entonces le mandamos un fuerte abrazo, pedimos por usted ese día, que el Señor le siga bendiciendo, colmando de salud y siga caminando en la alegría con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Para que el Señor siga compartiendo y gozando de estas alegrías. Muchas felicidades a la señora Marta. Y también otros dos saludos. Otro saludo importante, ¿verdad? Que sí lo quiero mandar, es para Hamburguesa 911. Hamburguesa 911 que nos ha seguido desde el primer video hasta este, ¿verdad? Yo creo. Y cada uno de los videos y los shorts que hacemos siempre nos comenta algo, ¿no? Entonces, un saludo muy especial a Hamburguesa 911 que nos sigue. Esperemos que un día nos podamos encontrar, ¿verdad? O nos pueda encontrar en esos momentos que vamos a estar saliendo a encontrarnos con la gente o haciendo esos reportajes de nuestra fe. Entonces también esperemos que nos podamos encontrar ahí con Hamburguesa 911. Entonces un saludo muy especial y afectuoso a Hamburguesa 911 que nos sigue en todos nuestros videos que hemos hecho. Muchas gracias. También un saludo especial a la familia Chavero Hernández, que también nos ha estado siguiendo, nos han comentado ahí. Yo creo que desde que nos siguieron, ¿verdad? Nos han comentado ahí 2 videos. Entonces también un saludo muy especial a la familia Chavero Hernández. Claro que me acuerdo de ustedes allí en la Nueva Tzacualcos. Y ahí, bueno, seguimos caminando y seguimos participando. Y bueno, por último, vamos a seguir como lo vieron esta semana o el fin de semana, este fin de semana pasado. Hicimos ahí un promocional que estuvimos compartiendo. Fuimos a visitar un lugar que ya lo estaremos publicando también, este lugar al que fuimos, muy especial, muy lleno de paz,
¿verdad? Y también de mucha fe de las personas que estuvimos entrevistando ahí. Así vamos a estar publicando los lugares a donde nos encontremos. Y bueno, vamos a enseñarles, préstame la playera, Miguel, para que nos ubiquen en esos, vamos a estar saliendo, vamos a tener estas playeras de lo católico y más, para que nos puedan encontrar y podamos ahí seguir haciendo comunidad con todos ustedes. Entonces, bueno, para que nos puedan ver, por eso esta es amarillo, entre amarillo verde fluorescente, ¿verdad? Para que nos puedan ubicar. Pero vamos a estar grabando con estas playeras para que nos puedan ubicar, se puedan acercar a nosotros, podamos platicar, los podamos entrevistar, ¿verdad? Y también, pues podamos tener estos premios. Recuerden que por ahí ya les había dicho, quien llegue hasta el final de este video y podamos ver o nos podamos encontrar, vamos a estar regalando uno de nuestros cirios de Pascua, de nuestros cirios de Pascua, lo vamos a estar regalando a la persona o las personas que se puedan encontrar con nosotros a través de estas invitaciones que vamos a estar haciendo en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues muchas gracias, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir haciendo comunidad. Vamos a seguir felicitando a las personas que nos sigan, que nos acompañen, ¿verdad? Quienes cumplen años también ahora para el mes de marzo, con mucho gusto nos mandan sus nombres, los ponemos en oración, pedimos por ustedes, los mandamos felicitar a través de este canal. Les recordamos que se sigan suscribiendo, que les sigan dando like a nuestros videos para que sigamos formando comunidad.